Pues muy buenos días a todos y gracias por venir a esta que no sé si es ya la quinta sesión o la primera sesión del miércoles de esta semana en que organizamos estas jornadas sobre cuestiones disputadas en torno a la historia de España. Y por lo primero dar las gracias a Iván Vélez, que es quien nos va a ilustrar en esta charla y nos va a hablar precisamente de la acción española en América. Y le voy a presentar brevemente y luego ya le voy a dar la palabra. Voy a comentar una cosa antes para que no se me olvide, que es que ha habido un cambio de última hora y la charla de Pedro Insua, que iba a ser mañana a las 11 por la mañana, pues él no podía y de urgencia se ha cambiado a un lugar que tenemos vacante, que es esta tarde, jueves, a las 5 de la tarde. Así que si quieren ustedes escuchar a Pedro Insua y les es posible hoy, acérquense hoy. En cualquier caso, esto va a quedar grabado y lo podrán ver en los canales cuando esté colgado. Y paso a presentar directamente a Iván. Pues bueno, Iván, para aquel que no le conozca, además de ser arquitecto, ha trabajado especialmente en la filosofía política y de la historia, con trabajos centrados sobre todo en la etapa imperial española. Fruto de sus labores encontramos obras suyas como Agua, hombres y máquinas en la España preindustrial o sobre la leyenda negra, que es creo su última obra, reeditó recientemente esta última obra y tuvimos el honor de presentarla hace unos meses. Y también ha escrito artículos como La plaza de armas y la ciudad hispanoamericana, o En sed y el origen del término españolista, o Emilia Pardo Bazán y la leyenda negra. Y destacamos entre sus obras, especialmente por la pertinencia para el tema de hoy, el mito de Cortés. Al igual que Pedro Insua, que va a hablar esta tarde, aprovecho para comentarlo, pues su filosofía está escrita en la escuela de Gustavo Bueno, y en los últimos tiempos también ha estado inmerso con más intensidad en los debates públicos en torno a la cuestión de la unidad nacional. Precisamente a día de hoy ostenta, si mal no estoy, la dirección de DENAES, que es la Asociación para la Defensa de la Nación Española. Y bueno, y dicho esto, muchas gracias por venir, Iván, y tienes la palabra. Gracias a vosotros por la invitación. Yo creo que es la tercera vez, ¿no? Tercera, cuarta... Por ahí, sí. O sea, ya tenemos una tradición. Sí. Ya, yo encantado, la verdad que extraordinario poder venir aquí. Aunque tengo que decir que, claro, el título La acción española en América, pues, en fin, es un poco ambicioso, porque la acción es muchísima, ¿no? Y es un título pues que pone en cuestión, a mí me parece, que la propia idea de América, porque América, antes de la llegada de los españoles, no existía. Claro, esto es casi una provocación decirlo, porque inmediatamente me diría alguien que no estará presente aquí probablemente hoy, ¿cómo que no existía? Entonces aquella gente no sabía que estaba en un terreno, en un territorio. Entonces habrá que decirle, pues hombre, evidentemente conocían su mundo circundante, había límites, había fronteras, aún en muchos casos difusas, pero lo que no había era la idea de América, no porque se llamara de otro nombre, sino porque no existía esa totalización geográfica que solo se puede dar cuando se dispone, esto ya lo hemos repetido, pero no las manejamos, ¿no?, de una teoría de la esfera en la cual insertar ese territorio que, por cierto, los españoles irán conociendo, irán ajustando las líneas, pero que el mosaico de sociedades humanas que había antes de la llegada de los españoles, pues no podían, por cuestiones tecnológicas, llevar a cabo, cartografiar, digamos, el territorio, pero es que además había desconexión entre esas sociedades. Es decir, que aquellas naciones étnicas empiezan a ser americanas una vez que desde fuera se les percibe como confinadas, por decirlo de algún modo, dentro de unos límites que además, como digo, se tuvieron que ir ajustando. Yo el año pasado vi en una serie de Movistar que se llama Conquistadores Adventum, que no sé si se ha hecho la segunda parte, la verdad. Había una cosa muy interesante en esa serie, es que cada capítulo
iba enlazado con unas imágenes de un señor que iba trazando digamos, los bordes de la América. Claro, y el ritmo del dibujo iba acompasado con la llegada de los españoles a diversos puntos. Es decir, los españoles llegan con el Hernán Cortés a un sitio que bautizan, me imagino que no por casualidad, como la Española. Digo también por esta cuestión de España existe, no existe. Bueno, pues si le llaman la Española, esta es una tesis también ya que estoy utilizando mucho porque creo que es muy inmediata, ¿no? Claro, si no existe España, ¿cómo se le ocurre a un señor poner la Española a la isla esa? ¿Cómo se le ocurre a Cortés ponerle, aunque parece que no fue Cortés el primero, pero bueno, está entre ellos, ¿no? A Cortés la Nueva España, ¿verdad? Para que haya una Nueva España tiene que haber una Vieja España, ¿verdad? Que por cierto, en la Nueva España es donde se reformula, en cierto modo, la idea de la Vieja España. Es decir, las posibilidades que ofrece esa España que habría nacido, como dijo Fray Juan de Torquemada en Monarquía Indiana, sobre un territorio pues casi demoníaco, porque dijo Tenochtitlán era Babilonia, república de confusión y mal, no lo sé, lo estoy leyendo, pero ahora es otra Jerusalén, madre de provincias y reinos. Es decir, lo que ofrece América para España pues es, digamos, la puesta en marcha de aquellas medidas y de aquellas instituciones cuyo laboratorio ya se había, cuyo laboratorio fue España, fue la España que se construye a partir de los focos norteños que se oponen al Islam. Es un poco la tesis que nosotros manejamos. Nosotros entendemos que América es es el fruto más claro, más evidente de la proyección imperial española, porque además digamos que ese es un continente, se descubre además que es un continente con ciertos ajustes. No olvidemos que todas las expediciones, recapitulando, como Colón no quiere ir a América, porque no se tiene noticia de tal tierra, sino que lo que quiere es a Japón, a China, el famoso envolvimiento del turco por la espalda, además en un momento muy oportuno porque 40 y tantos años antes había caído Constantinopla. Es decir, existía la posibilidad de una tenaza sobre el mundo católico y lo que se intenta es una especie de contratenaza, pues intentando abrazarlo por los dos lados, ¿verdad? Es decir, que la caída de Granada permite que este brazo, digamos, desde vuestra posición, este brazo, pues quede neutralizado. Claro, la entrada oriental pues es una amenaza. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Dar la vuelta e intentar, con alianzas, como gran figura, pues intentar atacar por la espalda. Algo que ya se había hecho en la Reconquista constantemente. Yo ayer estuve en Zaragoza y se ve perfectamente cómo este juego de golpes y contragolpes está en todo momento presente en la Reconquista. Entonces, en definitiva, ¿qué ocurre? Pues que dentro de ese proyecto, que como hemos dicho muchas veces, exige la teoría de la esfera, es decir, saber pues que tienes una figura geométrica por la cual puedes transitar y en la cual puedes insertar aquellas tierras que vas conociendo. Y eso es por eso es interesante este mapa que digo, este mapa mundi que sale en Conquistadores Arquitectura. Bueno, en definitiva, allí se llega y además no es una tierra baldía. La complejidad de América pues es mucho mayor que, por ejemplo, la Antártida. La Antártida tienes el frío y las focas, por ejemplo, o los leones marinos. No sé si atacarán o no, pero claro, allí lo que tienes es un montón, ya lo hemos repetido muchas veces también, todo lo que voy a decir yo creo que he repetido, pero bueno. Lo que tienes es un montón de sociedades en diverso grado de civilización y en absoluto en un estado armónico. Yo que me he dedicado a estudiar el asunto del Imperio Mexica, pues la conquista solo pudo ser posible cuando un hombre tan perspicaz y tan hábil y tan astuto como Cortés se da cuenta de que no está ante un régimen, digamos, homogéneo con unas estructuras sólidas, sino que lo que hay es un sistema tributario, aparte de otra serie de cuestiones invisibles, el tributo humano en este caso, y él se da cuenta, y lo dice además en una carta, dice, viendo él se atiene mucho a sentencias bíblicas y viendo la enorme, estoy hablando de memoria, ¿no?
viendo la enorme discordia que existía entre estas gentes, hubo gran placer, pues con unos y con otros maneaba, es decir, pues yo le decía, complacía a uno mientras que por la puerta de atrás al otro para intentar ir creando una red de alianza. Entonces, esa es la realidad que se encuentran los españoles, más allá, por supuesto, pues luego de otros problemas, pues vinculados al tipo de territorio que hay, que decir que los límites incluso de la acción española en América, de la acción, digo, conquistadora en este caso, ¿no? Pues los impone la propia naturaleza. O sea, por ejemplo, en el norte, digamos, de Norteamérica, tienen una presencia española y la toponimia lo sigue demostrando hoy por hoy, pero los límites los impone la propia naturaleza. Ya no hay suficientes españoles pues para conquistar, digamos, no sé cómo llamarlo, para incorporar de una manera plena los territorios que hay en Arizona, en Texas, y ahí ya se establece una serie de focos, pues son prisiones y son misiones, ¿no? Que hay un cambio de mundo. Pero bueno, en definitiva, el problema de América surge con plantea unos problemas filosóficos enormes y que están constantemente en el debate. Por ejemplo, y sobre todo con motivo de las efemérides. En el famoso 1992, digamos que una de los hombres que más opinión, creo, me parece a mí que fue Sánchez Ferlosio. Sánchez Ferlosio utiliza la tesis del encontronazo. Del encontronazo, claro, porque a él lo que le interesa resaltar pues, los excesos españoles, esas indias las malditas, que además es un tramo de la conquista muy pequeño que enseguida da pie, esto Pedro Insuela lo ha estudiado muy bien, da pie a un corpus legal que intenta frenar los excesos que nadie va a negar, nadie los va a negar. Y fueron conscientes de ellos muchísima gente. Siento dar la tabarra con Cortés, porque no estoy con él. Cortés, en sus escritos, ya como político, no como conquistador, dice que lo que busca es evitar lo que ha pasado en los 20 años antes en el Caribe, ¿no? Entonces, bueno, es decir Sánchez Ferlosio lo que pasa es que le interesa precisamente subrayar todo eso. Entonces, esa es la tesis del encontronazo, que ya tiene una connotación negativa con respecto a la acción española, cuya alternativa, siempre que queramos evitar la palabra conquista, que como no se puede decir en muchos contextos, pues cuya alternativa es el encuentro. Pero el encuentro es una falsificación completa, porque, claro, el encuentro da la impresión de que pues yo puedo ir a saludarte, pero también tú a mí. Es decir, que da la impresión de que, bueno, Colón llegó, pero ¿por qué no hubieran podido llegar Teutile, por ejemplo, un cacique enviado? Pues no, evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque se carecía de tecnología y porque ellos mismos, insisto, no sabían dónde estaban. Las crónicas nos dicen que el emperador tenía una serie de dibujantes que le traían porque uno de los asuntos muy importantes en la conquista, una de las justificaciones es que los indígenas no tienen policía. Esto es un juego muy científico, es decir, admite que la tienen policías, urbanidad, civilización, ¿no? La tienen porque ven que hay un sistema tributario, hay un acueducto de Chapultepec, por ejemplo, ellos no lo hacen cualquiera, ¿no? Hay un sistema de calles, hay un urbanismo, hay una casta sacerdotal, pero por ejemplo no tienen escritura con un alfabeto, hay unos pictogramas. Entonces, quiero decir que hay un sistema de mensajería, y además, por favor, tengo que decir que puedo justificar hablar más de los mexicas porque se los conquista antes. Yo oculto mi desconocimiento de otras zonas conquistadas. Es decir, los emisarios que tiene Moctezuma le cartografían puntos costeros, incluso Cortés los utilizó para informarse pero claro, ellos carecían por completo de la posibilidad de inscribir las tierras de las cuales les hablaban los españoles. Es decir, que cuando se hacen los mapas, pues claro que hay desajustes, por parte de los españoles, claro que hay desajustes, y de hecho, pues en la expedición de Magallanes se dan cuenta pues, de que la Tierra gira, de que en realidad hay una hora ahí que está bailando. Esta gente era imposible que lo tuviera porque no podían inscribir esos retazos de costa en una idea general. Los españoles sí. Por lo tanto, no hay tal encuentro, lo que hay es descubrimiento que además, siempre se dice que es Colón quien lo descubre. Es cuestionable, porque si Colón, todas aquellas tierras, su ajuste
viene dado por las Sagradas Escrituras no encaja desde el punto de vista político. Y aquí es donde se abre ya, digamos, las dos vías habituales de entender América. Una América que para la Iglesia sería el territorio donde unos señores que no han rechazado la fe católica pueden recibir la palabra de Dios, pueden recibirla además y debe la corona garantizarla, las famosas discusiones de Salamanca, y bueno, pues eso otorga unos justos títulos. En fin, es un asunto verdaderamente interesante. Pero para no salirnos del asunto de la esfera, yo en su momento recogí varios textos donde la idea de esfera está en el propio título. Esto fue, bueno, no me leí todos, pero vamos, solamente los títulos dan cuenta de hasta qué punto no era una cosa, digamos, una teoría que manejaran 2 o 3 personas, sino que, bueno, digamos, en los ambientes en los que se debía tener esta idea se manejaba bastante bien. Cito con mucha rapidez. Francisco Falerio, en 1535, tiene una obra llamada Tratado de la Esfera y del Arte de Marear por los mares, ¿no?, con el regimiento de las Alpes. En 1551, Martín Cortés de Albacar tiene un breve compendio de la esfera y del arte de navegar. Claro, el asunto es que, o sea, la vinculación entre navegación y esfera es inmediata, porque la teoría se verifica cuando llega el Cano y diciendo, oye, que he dado la vuelta entera. Y cuando la gente que se ha quedado por atrás, pues se les envía a buscar, y de hecho he encontrado en uno de los que se queda rezagado, porque al Cano se le da una divisa que es fuiste el primero en darme la vuelta, más o menos, ¿no? Uno que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que queda rezagado, no me acuerdo del nombre, lo siento, le da una divisa parecida, casi le diste la vuelta. Algún día, lo tengo en el libro de la conquista de México, que me llamó mucho la atención, cómo incluso las tentativas vienen vinculadas al hecho de que es tentativa porque no se ha logrado el éxito completo, y el éxito completo es darle la vuelta, ¿no? En 1559, Bernardo de Vargas Machuca, Compendio de la Esfera. Mucho más tarde, en 1675, un novator, el padre José de Zaragoza, Esfera en común, celeste y terráquea. Es decir, la idea de esfera está constantemente ahí. Entonces, cuando se dice la acción española de América, la primera es la posibilidad de totalización del continente, incluso con aquellos, bueno, de totalización por un lado, y también de delimitación, porque hubo muchísimos intentos, y el de Magallanes es uno, es un intento meridional, pero por el Istmo de Panamá se intentó constantemente buscar un canal de Panamá natural que en realidad no existía, pero que podía haber existido, porque claro, cuando Balboa llega al Pacífico, se da cuenta que no ha hecho un itinerario brutalmente largo, es decir, que en algún punto puede haber un paso que permitiera precisamente una conexión mucho más directa que dar la vuelta por el sur, y que además convierte el lago español en verdadero lago español, claro, y mucho más accesible. De hecho, además, aparte de la expedición de Magallanes por el sur, hay tentativas de hacer una por la tierra de los Bacallaos, es decir, por el norte también. De hecho, las expediciones a California y todas esas van buscando de algún modo un intento de entrar por ahí también. Y luego está, pues, efectivamente, el problema de regresar. En fin, por eso digo, esfera y marear están constantemente interrelacionados. Eso por lo que respecta a la posibilidad de un continente, desde luego, actuar. Con respecto bueno, y además, por cierto, con un aparato legal que se desarrolla inmediatamente después de la conquista, es decir, las bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas vienen a ordenar un mundo. Claro, desde otras potencias europeas pues se dirá, claro, pero es que incluso dicen el testamento de Adán, todas estas cosas y tal. ¿Y por qué vosotros? Bueno, vosotros porque tenemos la fuerza de hacerlo y las posibilidades de hacerlo. Lo cual digo, desde el punto de vista de la refutación de la leyenda negra, pues claro, aquellos hombres no podían ser únicamente una especie de salvajes sanguinarios, violadores, codiciosos, etcétera, etcétera. Como mínimo tenían que hacer un montón de operaciones previas, como es el hecho de llegar allí, ¿no? y de volver, y de implantarse en el territorio. Entonces, América permite, esto es un tema polémico, pero bueno, ahora que hay un sacerdote aquí, es un buen momento para plantearlo. Yo creo que en gran medida la Iglesia Católica, digamos, la escala que tuvo después se la debe en gran medida a la acción española vinculada a América.
que en cierto modo, yo creo, vamos, lo digo ya categóricamente, la Iglesia Católica la salva el imperialismo español. Estoy convencido. Y yo creo que además más allá de esta especie de explicaciones de que, bueno, aleja al Papa Borgia, hay como una especie de connivencia española, yo no voy a negar que haya algún factor de ese tipo, pero yo creo que el acierto del papado es decir, no tenemos la potencia política suficiente como para mandar a nuestros hombres de religión a América, patronato de las Indias. Claro, y entonces ahí es donde ya surgen como mínimo dos grandes familias de alternativas con respecto a Américas. Una América vista desde un punto de vista estrictamente político, o una como Fray Juan de Torquemada dice, una América que, digamos que esta sería, ya lo hablamos, esta sería la América de la espada, o una América de la cruz, es decir, por Dios hacia el imperio, por el imperio hacia Dios, esta especie de doble perspectiva que nos abre la existencia de América. Bueno, y entonces, digamos que entre estos dos polos se mueve, digamos que la idea de América que maneja España. Siempre hemos dicho, y yo creo que hay que repetirlo, que nos hallamos, aun cuando haya estas alternativas no siempre armónicas, no hay más que ver finalmente como incluso los jesuitas son expulsados, digamos como punto de máxima tensión. Bueno, el imperio español entendemos que es un imperio generador. ¿Por qué? Pues porque no llegaron a América solo los españoles, llegaron los portugueses. Y no hay más que ver que puntearon un poquito la costa brasileña y nada más. Los españoles inmediatamente entran al continente y entran para quedarse, para fundar. Y de hecho, en Semana Santa del año que viene, es decir, dentro de 4 meses, se cumplirán 500 años del primer cabildo continental español, Veracruz. La Veracruz primera, ¿no? Y allí se reproduce, se produce paso por paso lo mismo que se había producido, por ejemplo, 200 años antes en cualquier punto de la meseta castellana. Es decir, una institución, sí, una fundación con un alcalde mayor, unos regidores, unos oidores, un cabildo, es decir, América lo que es efectivamente es la Nueva España entera porque se reproducen punto por punto, evidentemente con las pasiones humanas, los intereses turbios, lo que se quiera, pero institucionalmente es una reproducción exacta. Desde el punto de vista político, porque si Nebrija dijo que la lengua es compañera del imperio, desde el punto de vista político, la ciudad es compañera del imperio. Tengo aquí los datos, que se lo sabe todo el mundo. A ver si los encuentro. En 1600 existían en el continente americano, por supuesto hay áreas desconocidas, no se llegó a todos los sitios, obviamente, 500 ciudades virreinales y entre 8.000 y 9.000 pueblos. Cifra que al final del Imperio Español se duplica en cuanto a la ciudad. Estamos hablando de 1.000 pueblos. Hay un dicho muy famoso y es que si dos ingleses se juntan, forman un club, y si dos españoles se juntan, fundan una ciudad. Vamos, para distinguir un poco, quiero decir que si los ingleses tienen la compañía de negocios y los holandeses no digamos, los españoles lo que tienen es su cabildo, su cárcel, todas las instituciones, la mazadera más famosa, su picota, efectivamente, para el díscolo de turno, etc. Entonces, eso digamos que es la metodología que sigue. Con respecto a los indígenas, bueno, pues todo el mundo sabe, todo el mundo se ha leído el codicilo de la reina Isabel. Un codicilo de mayor interés, porque no solamente habla del buen trato que ha de darse a sus vasallos, neutralizando la vía colombina, porque con Colón es muy curioso lo que está pasando con Colón. Colón no es que Colón fuera un desconocido, pero Colón digamos en su representación y en su exaltación es un producto, es decir, tardío italoamericano que trata de desviar la atención hacia un genovés.
para aminorar el mérito español. Claro, lo que no dice nadie es que el 95% de la gente que fue con colonial era castellana, era española, no era castellana. Y que toda la infraestructura se la da al imperio. Es que claro, esto bueno lo dijo alguna vez, Neil Armstrong claro que es el que pisa la luna, pero los cohetes no los pone él, no es un autónomo de la construcción como somos algunos, o de la navegación. Esa infraestructura se la da la corona, más allá del famoso mito de las joyas y tal. Bueno, hay una financiación, no, a lo mejor no tremendísima, quizá sea exagerado, pero lo que sí que está claro es que quien le da las infraestructuras es la corona, y quien le da la corrección, porque Colón quería implantar un sistema esclavista con factorías generosas. Esa es la realidad. Entonces Isabel le dice, no, estos señores no han rechazado el cristianismo, ¿tú quién eres? Porque el método, digamos, así a grandes rasgos, la forma de esclavitud legal, esto me recuerda a los etanos legales, pero bueno, la forma de hacer esclavos legal en el 15 y 16 es o prisioneros de guerra, a grandes rasgos, o gente que ha rechazado expresamente el feudo. Entonces esos son dos posibilidades de hacer esclavos. De hecho, además, aquí también hay cierta trampa. Los españoles cuando llegan a las Indias, por cierto, que también es verdad que podríamos haber puesto las Indias, pero bueno, América nos viene mejor, por lo que ahora vamos a contar, nos viene mejor. Una de las posibilidades de incorporar esclavos era comprar esclavos que ya lo fueran. Hay cierta trampa, porque claro, si tú niegas la legitimidad de esa sociedad, pues claro, habría que negar también la legitimidad de esos esclavos que le compran. Pero bueno, eso es otro campo. Lo que está claro es que Isabel, digamos, yugula la posibilidad de que eso fuera un mercado de esclavos, y que las acciones posteriores van reforzando constantemente. Por ejemplo, yo tengo aquí un texto que he sacado, una real cédula dirigida al virrey Diego Colón, que sabemos que los Colón mantuvieron cierta, bueno, Colón vino a España, para esa expresión que tanto le gusta, cargado de cadenas, y luego pues digamos que sus descendientes, aún como había varias facciones, y ahí Cisneros fue fundamental, Cisneros es fundamental en el hecho de intentar bloquear estas intenciones mercantilistas. Bueno, pues la real cédula de la que yo les hablo, que es de junio de 1511, dice que los indios, pues por supuesto que fueran a ciudades, que se casen, sin les hacer premia, es decir, sin forzarlos, ni ley para que lo fagan a la fuerza. Y en cuanto al trato a los mismos, en sí mismo debéis dar orden en mandar pregonar que no carguen los indios, es decir, que no se les trate como animales de carga, ni se les fagan otros agravios que se solían hacer en esta isla española de los tiempos pasados. Es decir, 20 años después, o 19, la experiencia ha demostrado que hay excesos y se intentan corregir. Digo esto porque, insisto, yo no vengo a contar aquí un cuento rosa, ni mucho menos, pero hombre, digamos el ortograma que nosotros manejamos habitualmente, digamos, la orientación política va siempre en este sentido, no en el otro, ¿no? Que se les hacía hacer en esta isla española de los tiempos pasados, que yo tené cuidado de proveer muy presto para en lo espiritual, para en aquella isla. Es decir, desde el punto de vista, hay que situarse en estas coordenadas, desde el punto de vista de un hombre de 1511, no se concibe un señor que no sea católico. No se concibe. De hecho, a estos bárbaros que nos pintan en las películas cutres, lo que omiten es que iban a misa todos los días, y que la atención espiritual era parte fundamental de la vida de un señor de aquella época. De hecho, los hospitales que impusan los reyes católicos, aquí nos habla de la arquitectónica, tienen forma de cruz, pero no porque quieran dejar en la planta también la cruz, sino porque las galerías permitían que tú desde la cama, como todo el centro lo constituye la iglesia, pudieras asistir a los oficios religiosos, algo que también pasa con Felipe II en el Escorial, desde su cama, claro, porque él no podía renunciar, digamos, ningún día a los oficios religiosos. Bueno, pues entonces el trato a los naturales pues se intentó con todos los déficits, insisto, voy a ser pesado para que no se me acuse de que yo trato de decir que aquello fue una especie de Arcadia feliz, pues se intentó pues que fuera de este tipo. Se mantuvieron, por otro lado, no sé si me estoy pasando, no mucho,
Veo que miras. No, no entiendo nada. Vale. Se trató, se mantuvieron muchas estructuras prehispánicas, cosa lógica porque no había ni siquiera la fuerza demográfica. Esto también es otro de los aspectos que produce la conquista y pacificación. Se utiliza enseguida la palabra pacificación, que tiene una justificación muy evidente. La paz es la imposición de un determinado orden, y la Pax Hispánica es este orden: ciudades, catolicismo e instituciones que ya han dado resultado en la vieja España europea, ¿verdad? Bueno, como hemos dicho, que siempre fue la ciudad compañera del imperio, las dotaciones también lo fueron. Por ejemplo, en Lima en el siglo XVII había 8 hospitales. A principios, en 1775 hay 10 hospitales para una población inferior a los 100.000 habitantes. Hagan ustedes la cuenta y saldrá una cama por un nivel más o menos aceptable de atención. En el sentido sanitario, porque yo creo que hablar otra vez de la controversia de Valladolid, pues yo creo que más o menos lo hemos hablado un montón de veces, pero yo que tengo cierto interés por refutar la leyenda negra. Una de las acusaciones que se hace a los españoles es, y al cabo para seguir haciendo trabajo que nosotros os dedicáis a explotar, pues claro, no os da tiempo de investigar, es pues su supuesta incapacidad para la ciencia. Aquí volvemos a decir siempre lo mismo, ¿no? Habrá que decir para qué ciencias. No hay una ciencia única, hay unas ciencias u otras. Y como desde nuestra perspectiva entendemos que las ciencias suceden a las técnicas, pues lo mismo que en España fue un laboratorio político-religioso exportable a las Indias o América, las Indias o América y las necesidades que hay exploratorias ofrecen muchos datos que luego, digamos, que se insertan en las corrientes científicas. Muchos de ellos van vinculados, por supuesto, a la navegación. España, eso es una tesis ya muy manida, es un imperio naval, claro, y es que sorprende que tú cada vez que lees una crónica y enseguida hicimos unos barcos, enseguida hacen unos barcos y se ponen a navegar. O sea, verdaderamente increíble el nivel de confianza que hay en esa tecnología y esa cartografía que viene asociada a la misma. Bueno, yo he hecho un mínimo repaso sobre esas expediciones que luego pues tienen, quiero decir, que refutan esta idea del español tosco y bruto, ¿no? Hay una que es muy famosa, que es la, que además, para hablar del trato a los naturales y tal, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de Balmis. Bueno, yo creo que es una cosa verdaderamente impresionante, que además se hace ya en un momento casi inmediatamente anterior a los gritos independentistas, que esa es otra cuestión que también estuvo aquí. Estuvimos con Peredejo. Peredejo tiene una tesis muy interesante, claro. No son gritos de independencia, son gritos que una vez consumada la independencia se pueden vincular a ella, porque lo que son gritos absolutamente ajustados al canon escolástico. Cuando Hidalgo y compañía, con la familia real de Bayona, salen a las calles, pues invocan a la Virgen de Guadalupe. Por cierto, ayer fue la Virgen de Guadalupe, importantísimo también, ¿no? Otra de los interesantes ajustes políticos religiosos del Imperio Español, como a mí la Virgen de Guadalupe, y si lo ven los mexicanos, pues me hace un poco de gracia porque está tan arraigada que casi se olvida de que la Virgen de Guadalupe está en Extremadura. Y de hecho era un santuario importantísimo, era quizá el más importante en algunos momentos. En la época de Cortés, por ejemplo, era el monasterio, y la previa era el centro religioso quizá más importante de España, que me lo corrijan si me equivoco. De hecho, allí van los emperadores. Bueno, lo digo porque la Virgen de Guadalupe pues es un ajuste, digamos, criollo de la espiritualidad. Eso también es un asunto muy interesante. Hay cierto sincretismo. Bueno, es un mundo que yo os invito a que lo tratéis algún día aquí, ¿no? Hay un montón de expediciones de carácter naturalista que van vinculadas también pues, al conocimiento del mundus aspectabilis, si se quiere, y luego ya pues delimitaremos los campos científicos, ¿no? La de Mutis, por ejemplo, es muy importante. La zoológica que hizo Félix de Azara también.
otras para seguir, digamos, aquilatando el conocimiento del propio territorio. Estoy pensando en las que se llamaban de dominio de pasos, en las de límites, en todas aquellas que vinieron aparejadas al Tratado de Madrid, y por supuesto la que ya con los pactos de familia borbónico hace Charles-Marie de la Condamine, en la que participa el famoso Jorge Juan, con el informe secreto, que luego fue, siempre estamos lo mismo, esa especie de, no, secreto era porque era una cosa para el rey, pero bueno, esto es otro tema que también excede un poco lo que estamos diciendo. Bueno, ¿qué aporta, aparte de la acción española que ya estamos viendo? Esto es una especie de totum revolutum. Luego hay un aspecto interesantísimo para ver la acción española en América, que es efectivamente el que se da en torno a los famosos gritos y a la constitución de juntas. Yo he leído algunos de los manifiestos o textos elaborados, por ejemplo el de Quito, que es el que incluye en el de la Leyenda Negra, y luego después me regalaron unos libros en México de discursos patrióticos. Y la verdad es que los primeros pues están hechos en México, pero si te dicen que los han hecho en la Junta, yo qué sé, de Tarragona, también te lo crees. Es decir, la sintonía total entre la justificación de por qué se constituyen y lo que se busca es absoluta, es sorprendente. Entonces, en ese sentido, yo no, claro, decimos América. Bueno, había muchas Américas, obviamente, y entendemos que precisamente si es un imperio apoyado en ciudades, es en las ciudades donde el hispanismo es más sólido, es de perogrullo, y de hecho las revoluciones las hacen criollos urbanitas, aunque tuvieran sus haciendas, educados en unos ambientes homologables con sus pares españoles, aunque también por supuesto hay una, digamos, contaminación ilustrada de ambientes pues, por los propios intereses que tienen ingleses y franceses en hacerse además con unas joyas muy codiciadas que son esas sociedades civilizadas. O sea que en cierto modo las ambiciones inglesas vienen a verificar hasta qué punto se dan cuenta de que aquello funciona. Y de hecho hay una carta de Jefferson a finales del 18 donde dice queremos Cuba, y dice pero es que ahora mismo ya caerá, pero ¿dónde va a estar mejor que en manos españolas? Y me dice aquello funciona. Y entonces, bueno, la acción española en América. La acción española es la que construye la actual América de naciones. ¿Cómo? Pues con un mecanismo, también lo hemos hablado alguna vez, con el mecanismo del Pactum Translationis, como a quien le ha sido dada la soberanía está cautivo, la soberanía regresa sobre los ciudadanos que constituyen estas juntas, que además proponen también incluso que hay varias alternativas, que se mande algún infante allí para hacer una especie de, pues para que el virreinato sea una especie ya de reino, ¿no? Un poco para esto que decía Juan de Torquemada, madre de provincias y reinos, más generador que esto, pero has generado ya una sociedad. Claro, luego esas fronteras que se mueven con un mogollón de veces durante 50 años, pues acaban dando las actuales, que ya veremos si se mantienen, porque la irrupción del indigenismo las cuestiona. Esto también lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Bueno, y ya voy a ir acabando por si queremos debatir algo. La acción española en América. Bueno, pues como hemos dicho, América es un producto español en ese sentido. Pero claro, y es una unidad geográfica, pero es muy curioso la terminología asociada a América y sus connotaciones ideológicas. Una de ellas que es absolutamente vigente y que yo nunca la utilizo, claro, que es la denominación de Latinoamérica. Este es un término que empieza a rodar en el 19 y lo que trata es de difuminar de algún modo la acción española en América, la acción española en América. ¿Para qué? Pues para decir que en realidad, bueno, como ha habido italianos, como ha habido europeos, como ha habido, por cierto, la acción española en América también propició la acción germana en América, cuando los Fugger se les da en Venezuela, claro, lo que pasa es que claro, son tan bestias que tienen que decir,
retiraros porque no cumplís con nada, no evangelizáis a nadie, os tenéis que ir. Es decir, entonces, claro, con este tipo o sea, con estas aportaciones de otras naciones, se legitima la idea, bueno, se justifica, no se legitima, digamos, la idea de Latinoamérica, que lo que trata es pues, de neutralizar las otras ideas más ajustadas, Hispanoamérica o Iberoamérica. Nosotros siempre arreglamos a la escuela nuestra sardina y decimos Hispanoamérica porque también algún portugués ha habido que dice todos somos españoles. En fin, bueno. Alternativas a Latinoamérica, que además Latinoamérica sigue funcionando y muchos de los españoles dicen también Latinoamérica errando completamente. Y esta además fue una idea pues muy masónica. La manejó mucho Francisco Bilbao, autor del Evangelio Americano, llamado el apóstol de la libertad. Luego en las independencias fue rescatado en gran medida, por eso como no hemos entrado en lo de Valladolid, las casas, el apóstol de las Indias, se empieza a hablar de España como madrastra de América o de las Indias, pero tengo que decir que lo de madrastra yo ya lo tengo localizado en el 17. Sí, eso es muy interesante. En el 17 ya en las pugnas internas, en ambientes eclesiásticos, hay más de uno que empieza a decir, bueno, en realidad no os habéis portado del todo bien por una rivalidad entre criollos españoles peninsulares, así de claro es, así de claro. Frente a esto también tengo que decir que tengo localizado algún jesuita que en su momento predijo pues que el Papa, lo mismo que se pedía a un rey que fuera a las Indias, que el Papa pudiera quizá salir de esta Babilonia, que ya no es la Babilonia de Tenochtitlan, esta Babilonia sería Europa, para esa tierra, digamos, ese folio en blanco, digamos, que podría ser América, y esa es una alternativa que se manejó en su momento, ¿no? Incluso los franciscanos con su idea milenarista, pues es un poco lo que les impulsa a estar ahí. Fueron muy favorecidos los franciscanos, ¿no? Bueno, sigamos, pues si retrocedemos no acabamos nunca. Otras ideas de América, hemos hablado ya de Latinoamérica. Bueno, vinculado ya al racialismo del siglo XX, tenemos pues una idea de América que es la que aporta Vasconcelos con la famosa raza cósmica. Ahí sí que es, frente a las ideas, digamos, de una América de castas, que eso también existió, por supuesto, aunque hay que decir que una bota blanca blanqueaba al linaje, ahí se opta por lo contrario. Vasconcelos lo que dice es que la raza cósmica, es precisamente el producto del Imperio Español, es decir, la raza cósmica es la raza mestiza, cierto es que sin negros, no quería saber nada de ese tema, pero bueno, digamos que Vasconcelos está en esta es otra posible América, ¿no? Otra posible América nos viene también, pues, claro, en el siglo XX, con la Revolución Soviética, pues se produce una conmoción, porque vale, el imperio soviético es eso, también es otro intento imperial. En este caso generador bajo las coordenadas de un comunismo que solo será solo verá su culminación con el recubrimiento de toda la tierra. Encontró también sus límites, en todo el imperio. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la idea de Indoamérica, es decir, una unión de esa América de la que quedaría excluido los Estados Unidos. Claro, lógicamente desde coordenadas marxistas, claro, el malo es el capitalista. Esta es una idea que manejó Víctor Aya de la Torre con su Alianza Popular Revolucionaria Americana y que en realidad muchos de los movimientos pues, se miran en ese espejo, ¿no? Esto es del año 24 también. Estamos en 2 años tenemos toda esta casuística, ¿no? También tengo localizado en el 29 al argentino Ricardo Rojas, que opta por otro término, Eurindia, un término que la verdad que no ha dado mucho, no arraigó, y eso también pues podemos imaginar por dónde va. Poco después encontramos no la irrupción del indigenismo. El indigenismo está presente desde el primer momento de la conquista. Cierto indigenismo. Es decir, y hasta el punto de que, por ejemplo, indigenismo es que es una palabra que es muy compleja. ¿Qué es indigenismo?
Indigenismo es darles, digamos, en su término maximalista, podríamos pensar que es, pues, esas sociedades no tocarlas. Lo que decía las casas, ¿no? Devuélvase de todo, que es de ellos, ¿no? Y que se queden ahí. Claro, él quería luego meter ahí sus caballeros de la escuela dorada para intentar evangelizarlos. Indigenismo, que es buen trato a los naturales, también, bien. Pero bueno, lo que entendemos hoy por indigenismo es el reconocimiento de unas naciones que tendrían derechos sobre tierras ancestrales, pues es una maniobra, también lo hemos hablado, sobre todo, yo te reitero, impulsada a Estados Unidos, impulsada también por la teología de la liberación, pero por lo que respecta a los Estados Unidos, y esto es un tema que ha investigado muy bien Gustavo Bueno Sánchez, toda la labor desarrollada por el Instituto Lingüístico de Verano, pues con un intento, por supuesto, de convertir aquellas sociedades en gente adscrita a iglesias evangélicas, pues, o evangelistas, que siempre me equivoco, pues es un fenómeno que está plenísimamente vigente. Pero vamos, América cada vez más tiene menos católicos y tiene más evangélicos, ¿no? Por razones que doctores de la iglesia para saber por qué razones son. Pero bueno, el Instituto Lingüístico de Verano, que ya digo está en el proyecto de filosofía en español, permite ver cómo hay una acción complementaria ideológico-política. En realidad es una especie de contrafigura de la educación del Imperio Español, lo que pasa es que con intereses norteamericanos. Esto es un asunto que también quería traer aquí a colación. Y luego, bueno, pues hay otro tipo de lecturas de la América prehispánica. Pues si hablamos de la acción española en América, viene a superponerse a las acciones previas, ¿no? Y es la visión que se ha tenido y se tiene todavía de aquellas sociedades prehispánicas como una especie de Arcadias, una visión ingenua. Y por ejemplo yo el año pasado en México, así para provocar un poco una conferencia un poco al personal, para no pasar por el gachupín malvado, digo, bueno, pero usted, ¿qué es? ¿Tlaxcalteca o mexica? Claro que sí. Como no había armonía, o uno u otro, y claro, si es tlaxcalteca me diga la gracia, si es mexica entonces me callo, pero bueno. Pero si los hemos exterminado, usted no puede ser. Bueno, estas son las contradicciones clásicas. Las lecturas sobre el pasado prehispánico. Hay una que presenta al mundo inca como una especie de estado comunista. Tributos, relaciones, peticiones. Esta es una tesis que ya lanzó, o que ya manejó José Carlos Mariátegui, y que luego Abimael Guzmán, por medio de Sendero Luminoso, pues trató de buscar una justificación. Y esto no era nada original, porque en el 1984 se lanza el movimiento revolucionario Tupac Amaru. José Gabriel Noriega, me parece, si no me equivoco, Condorcanqui es Tupac Amaru. Cuando Tupac Amaru no era precisamente un indígena, sino que era, digamos, un hombre que tenía, del siglo XVIII, que tenía una empresa de logística, tenía una especie de MRV del momento, y cuando le suben, por medio en el contexto de la recentralización, estatalización que trata de llevar a cabo el mundo borbónico, es cuando él se queja, cuando hay una subida de impuestos. Y es cuando entonces él, que ha sido educado en los colegios más distinguidos, porque era precisamente un producto de esos linajes prehispánicos que se mantuvieron, por razones evidentes, es cuando él se reviste de atributos, se disfraza, deja la peluca a un lado y se pone la diadema, lo que se pusiera, y es cuando se convierte en, cuando hace frente a la corona, pero quiere también ajustarse a los cánones políticos hispánicos, que es lo paradójico, ¿no? Bueno, pero sin embargo, propagandísticamente, lo mismo que Perú, si se quiere, se ve un comunismo o un precomunismo, pues aquí, y Tupac Amaru sería uno de los muchos de aquellos que tuvieron acciones contra el poder en un momento dado imperial, se les considera una especie de proto-nacionalistas. Bueno, pues, en fin, Tupac Amaru da nombre a uno de estos movimientos. Por último, citar, pues quizá el último brote así que ha habido que digamos que intenta dar un salto mortal hacia atrás, además en las mismas tierras, es el ZLN mexicano del subcomandante Marcos, que digamos que se
que en Chiapas pues tendría su base y claro, la asociación es inmediata con el obispo de Chiapas, ¿no? Que es la problema de las casas. Entonces, bueno, pues más o menos yo creo que estas son algunas pinceladas de la acción española en América que pueden servir. Claro, con estos rótulos, pues claro, no hay quien me acabe. Yo con esto espero haber aportado algo, no lo sé. Nada más. El proceso de conquista, como he dicho, de América que hizo España, bueno, normalmente se da por los conquistadores, ¿no? Por la mayoría de los conquistadores. Pero mi pregunta es si España, o sea, la corona española, en algún momento llegó a mandar a un ejército de conquista, en plan un ejército bien comisionado y bien organizado. No, como tal, no. Bueno, se utiliza mucho la palabra compañía. Sí, por eso. Se utiliza la palabra compañía y la palabra compañía tenía una dimensión comercial y bélica también. Entonces, pero claro, no eran autónomos como estábamos haciendo de esa caricatura, es decir, tenías que tener unas lo que se llaman provisiones, es decir, unas instrucciones también, y había que hacer unas capitulaciones previas, es decir, había un aparato documental importante. De hecho, luego tenías la exigencia de dar al rey el quinto real, el quinto de lo que obtuvieras, de los tesoros, y tenías unas obligaciones, está clarísimo. ¿Que hay falsa conciencia en algún momento? Pues sí, por supuesto, está claro que había intereses, ambiciones personales, pero en general la conquista, la mayor parte de ellas son iniciativas, es que no quiero decir privadas, pero que tampoco había una milicia, no había un ejército, un ministerio de la guerra, ahora llamado de defensa, ¿no? Entonces, claro, en gran medida pues son iniciativas así, pero bueno, había un vínculo con la corona evidentísimo. O sea, había, ya digo, unos cuartelamientos así, pero... El mismo Cortés en sus primeras expediciones pone su propia fortuna. Pone su propia fortuna, pero... Hombre, pensando que desde luego se le va a retribuir... No, pero pone su fortuna, pero si no hay autorización, claro, da igual la fortuna que tengas, no puedes hacerlo. Sí, o sea, en la primera salida no sale, al menos en la... Bueno, él era ya... Cabildo... Sí, él había sido alcalde de Santiago. Alcalde de Santiago, que él sale, digamos, por su propia licencia, digamos, o... No, él tiene que ir ir a... el superior que era el sueldo o algo así. Sí, era Diego Velázquez. No, él tiene que ir a los Jerónimos a que le autoricen. No, los Jerónimos. Ahí, bueno, es interesantísimo cómo él de algún modo sabe incorporar los términos, pero eso es una estrategia, digamos, interna, entre la pugna interna. Él sabe perfectamente dejar ya en esos primeros documentos las justificaciones para su acción posterior, dejar una especie de atajos legales, pero no, o sea, lo que no se podía hacer era decir, bueno, yo como soy millonario recluto y me voy donde quiera. No, tú tienes que tener un permiso, porque además no es que te dan permiso, te introducían una serie de obligaciones. Es decir, usted tiene que llevar un veedor, claro, porque si tú dices que estás dando la quinta parte, alguien tiene que verificar que estás dando la quinta parte. Usted tiene que llevar a un escribano real. Y un escribano real que no puede dar un falso testimonio. Si lo da, le cortaremos la mano. La herramienta de trabajo. Por cierto, además, los escribanos reales tenían un sello propio cada uno. Un dibujito, muy bonito. Y si eran eclesiásticos, era diferente. Esto hace poco lo he sabido. Es muy interesante la rúbrica que tienen. Como una especie de cuadradito personalizado, con un sello personalizado de cada uno. Y claro, es decir, todos, y por supuesto tenías que llevar clérigos. Ahí eran las condiciones. Luego, otro de los temas, por ejemplo, de América. La acción española en América. Hemos dicho que hay una acción política y una acción religiosa. Pues hay también dos formas de evangelización. Una, la llevada a cabo por los órdenes mendicantes, y otra por el clero secular. Por ejemplo, en el caso de Cortés, él prefería órdenes, porque entendía que el clero secular era más corrompible. Y luego la propia pugna, no olvidemos, la propia pugna que hay entre las propias órdenes. O sea, las controversias son controversias con respecto al tema, pero también son controversias entre pugnas entre órdenes. Yo decía, porque claro, si el Estado español, el Reino de España, nunca llegó a mandar ejércitos de conquista, propiamente dicho, o sea, ejércitos armados por el rey y llevados por el rey, entonces no se puede sostener la teoría de que España es una conquista aniquiladora de las Américas, y porque, o sea, no tuvo el poder militar para hacerlo. O sea, los conquistadores eran
pequeñas empresas privadas frente a como te he dicho, pero nunca, o sea, nunca se llevaban un tercio propiamente dicho a las Américas, ¿no? O sea, no, tercio como de Flandes. Claro, no, porque y eran contingentes muy pequeñitos, o sea, la primera salida, el Quijote, la primera salida de Cortés son 550 soldados. Tener eso en cuenta es imposible. En compañías. La ley de es eso, o sea, no puedes hacer una conquista más. No, de hecho, se suele decir que la conquista. De hecho, se suele decir que la conquista la hacen los indígenas y las independencias los españoles. Y tiene lógica. Es decir, el grueso de las tropas de los primeros conquistadores son naciones indígenas descontentas con el poder también indígena. Es decir, que le da el grueso, la fuerza, pues son esas naciones, tanto en Perú y en México, que son los primeros. Y por ejemplo, cuando ya una vez conquistado el centro de lo que hoy es México, las expediciones que van hacia el norte, pues tienen muchísimos indígenas integrados en ellas. Muchísimos. Sí, mi pregunta, bueno, tiene que ver con el tema tratado, pero también quisiera, digamos, trasladarlo un poco a la actualidad, digamos. Sí. Porque usted delineó un poco cuáles son, digamos, pues las características de la América actual, o sea, la pujanza de los evangélicos frente a la Iglesia Católica. Además, la cuestión del indigenismo, que a mí me parece de una relevancia, vamos, muy alta, porque además es muy curioso a mi juicio que el socialismo del siglo XXI, que ya vemos que baja su trascendencia política, pues manteniendo una postura muy antiamericana, pero sin embargo no reivindica su vinculación con España, ¿no? Que podría ser absolutamente un antagónico, digamos, un antagonista de Estados Unidos, así que una cosa bastante ambigua. Y bueno, mi pregunta era, según su opinión en la actualidad, o sea, dadas estas aspiraciones, digamos, indigenistas, nacionalistas de los hispanoamericanos. Por otro lado, la trascendencia que ha cobrado que ha cuajado, ¿no? en cuanto a la leyenda negra, tanto en el, digamos, en el ultramar como aquí en España, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las posibles, eventuales oportunidades o posiciones a partir de las cuales se pueda construir un proyecto panhispánico en la actualidad, tanto desde España como desde América, porque vemos que hay una serie de obstáculos, no solamente en Milken, o sea, desde nuestro punto de vista de que la población tiene una absoluta, en fin, no le importa esta cuestión, pero también desde el punto de vista de que una serie de instituciones políticas, como sería Estados Unidos, que evidentemente se opone rotundamente a esto, pero también la Unión Europea, que no permite a mi juicio, que cualquier Estado-nación desarrolle su propia política dentro de, en fin, al margen de lo que estipula la Unión Europea. Bueno, vamos a ver. Con respecto a los movimientos indigenistas, siguen pujantes. Por ejemplo, hay uno, los mapuches están empezando a dar problemas en ese sentido, ¿no? Y ahí yo he leído algo, pero no quiero ponerme conspiranoico, de como una especie de intereses en Holanda, donde siempre están los intereses, ¿no? En exacerbar un poco la idea de que el mapuche, pues claro, es otra cosa, que tiene que ver con un argentino. Y bueno, pues quiero decir que ahí, para mí el indigenismo es una amenaza contra los estados-nación, porque son, además, con el uso de tierras ancestrales, vinculadas a una sociedad muy concreta. Yo creo que es la vieja táctica del divide y vencerás. Por ejemplo, Bolivia, que es un estado plurinacional. Sí. Hombre, si eso se queda en una cosa folclórica, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aguantaremos el tostón. Pero claro, en cuanto una de esas unidades, digamos, nacionales internas a la propia Bolivia, pues pueda diferenciarse de la Bolivia nación, pues tenemos un verdadero problema. A mí me tranquilizó mucho, en cierto modo, en la entrevista que le hizo Jordi Évole a Evo Morales, y cuando le plantearon, hizo el ridículo Jordi Évole,
cuanto sale de su hábitat, pues claro, le dijo, oye, ¿qué opina de este movimiento que usted ha sido un poco duro con ellos, ¿no? Un movimiento secesionista, algo así interno, ¿no? Y dice, no, es que querían destruir Bolivia. Y el papanatas dijo, ay, pero es que votando... Y le dijo, ¿cómo que voy votando? Ni nada, pero ¿tú qué estás diciendo? Entonces, si se queda a un nivel retórico, folclórico y de negocio, que también hay mucho negocio en esto, pues hombre, no hay ningún problema. Ahora bien, el problema es cuando realmente eso tenga fuerza política. Con respecto a la idea de panhispanismo, yo he ofrecido aquí ciertas tentativas, claro, todas en realidad buscan una gran América. Lo que pasa es que chocan pues, con diversos intereses, por supuesto los de una potencia tan fuerte como Estados Unidos. Aquí pasa, pues me parece a mí que como con Europa. En España, que hay una especie de alucinación con Europa, infantil, se habla siempre de Europa, es Europa. Pero unas Europas son más Europas que otras. Europa es Francia, Alemania. Porque claro, alguien dice, cuando yo una vez así para irritar a personas, digo, ¿Europa te refieres a Rumanía? No, hombre, ya me entiendes, ¿no? Esa Alemania es Francia, ¿no? Entonces, claro, América hay muchas Américas. Por ejemplo, no es lo mismo pues Paraguay que Brasil. Digo, a ver también qué América queremos ver, ¿no? ¿Qué pasa con Brasil? Pero, por ejemplo, la potencia que tiene México, pues podría ser la cabeza de... Es que, claro, alguien tiene que tirar más del carro, ¿no? Y quizá por su potencia económica y demográfica, México podría liderar algún tipo de movimiento. Lo que pasa es que, claro, esta es la política real y siempre va a haber intereses encontrados. Entonces, a Estados Unidos le interesa... La acción esta, que parece muy inocente, del Instituto Lingüístico de Verano, pues erosiona en cierto modo los Estados-nación. Esto viene de muy antiguo. A mitad del 19, Isabel II mandó a un ministro plenipotenciario de Navarra llamado Facundo Goñi a hablar con las nuevas repúblicas, nada más con el fenómeno del filibusterismo norteamericano ya en marcha, que acabó con William Walker, por cierto. Esto para los que dan golpe de Estado y tal, de vez en cuando deberían mirar lo que le ha pasado a otros que los han dado. Estamos en otras circunstancias, no sé, pero bueno, un poquito porque acabó delante una tapia. Y entonces Facundo Goñi tuvo una reunión, yo es que esto es una cosa que investigué hace unos años, y los ministros de esa, hablaban de la América, ahí hacían un corte también desde las coordenadas religiosas, de la América, digamos, anglosajona y la América cristiana, ¿no? Y venían más o menos a reconocer que, bueno, que sí, que han hecho independencias, claro, con los intereses también de muchas élites, pero que no estaba nada claro que el resultado fuera del todo satisfactorio. Y más o menos eso sigue operando en Hispanoamérica, es decir, hay que decir las cosas como son. Yo creo que a Estados Unidos le interesa tener a los países un poco hechos polvo, porque así pues, se comportan y estamos hartos de ver a Cara de Piña y a personajes de este tipo que luego se descubre que han estado vinculados al imperio norteamericano. No, a mí no me escandaliza, quiero decir, esta es la cruda realidad y siempre va a ser así. El problema es que no hay alternativas. Y luego, en el caso de España, pues mira, yo ayer lo decía en Zaragoza, a mí lo que me sorprende es que España llega a un gobierno y te cambia todos los diplomáticos. O sea, no hay una acción exterior española continuada, sino que son bandazos. Pues ahora me interesa que hagan una agencia de colocación, también lo es. Entonces, yo veo poca... La cumbre de las Américas, pues al final luego se te cuelan países que son en ese sentido más listos, se te cuela Francia, probablemente con la coartada de Latinoamérica. Entonces, yo no veo ahora mismo una posibilidad real, pero si la hubiera, probablemente España no sería que la tendría que liderar. Aunque sí que es cierto que por el hecho de que estamos en Europa, geográficamente en Europa, aparte ya de nuestra pertenencia a la Unión Europea, pues pudiéramos hacer una labor interesante. No sé responderte, vamos, es lo que te puedo decir. No sé. Aparte del Instituto Lingüístico de Verano, y todas las misiones de evangelistas que se mandan de postales a América, también en lo que a la de los movimientos indigenistas refiere, en muchos antropólogos, académicos y demás de Berkeley, y sobre todo Berkeley, Sí. han
influido muchísimo haciendo pues, etnografías que se han difundido a nivel mundial sobre una cosa que no se puede llamar ni tal, llamando indígenas a cosas que ni lo son. Sí, sí. Y eso, vamos, lo que vengo a mí de antropología, que pues, algunas cosas llamando indígenas incluso a estos que son como amis en Bolivia, que también los consideran como una continuación del rechazo al imperio. Y a los de Tierra de Fuego también, por ejemplo, que vamos. A los de Tierra de Fuego también, digo. Sí, así que, sí. Y con los mapuches, vamos, ha visto clarísimamente. De este estilo, precisamente para mirar estos estados-nación, que saque mal, pues estabilizan un poco la torre. Sí, eso lo decía Julio Camba respecto a la política española, decía, dadme un millón de pesetas y haré de Getafe una nación, pues esto dan $1 millón y te haré una tribu donde va a faltar. Yo creo que en estos asuntos no cabe la ingenuidad. Bueno, a lo mejor el que está becado es un ingenuo y va con la mejor de las intenciones, yo no lo niego, no lo niego. Probablemente que eso ha pasado por la prensa, pero no se ha hecho mucho caso, quizá habría que escribir algo al respecto, ¿no? Este misionero que lo flecharon el otro día, el Sentinel, demuestra, es casi un lascasiano del siglo XXI. Y claro, él piensa pues, que el indígena pues, es un buen salvaje, pobrecito, vengo yo aquí. No, esta es la realidad. Y eso en América pasó en un montón de sitios. Le pasó a los discípulos de las casas, por ejemplo. Pero claro, hay ingenuos y hay listos y pillos de todo, ¿no? Y luego hay una acción política pues que probablemente vaya en ese sentido, divide y vencerás. Claro. Quería comentar alguna cosa, o sea, realmente lo que voy a hacer va a ser decir alguna cosa por si puede ser un poco motivo de reflexión, no más una pregunta al final. Comentaba lo de la Virgen de Guadalupe. Yo me acordaba de un mexicano que decía que en México dicen no todos somos católicos, pero todos somos guadalupanos. Decía esto. Digo esto porque a veces también la ideología con el tema del Che Guevara y estas cosas, pero bueno, la diferencia es abismal. Luego también un poco al hilo de esto que comentabas también del tema de Europa, ¿no? Que a veces no sabemos lo que es. Hace poco estuve en una conferencia en Barcelona Orejas y bueno, comentó una serie de cosas, estuvo con Juan Pablo II y una entrevista personal que tuvo con él le dijo a Juan Pablo II que ya está en 2 países del este. Le dijo el Papa, ¿en 2 países del este? ¿En cuáles? Le dijo, en Polonia y Hungría. Le dijo, eso no es Europa del Este, eso es Europa Central. Es decir, que a veces en fin, son cosas que... por otra parte, cuando contabas un poco el tema este de la gesta, ¿no? hispana, yo pensaba, digo, esto realmente fue un ejemplo de cooperación entre la Iglesia y el Estado. Ahora se habla mucho de la separación, aquí en la facultad continuamente me hablan de separación, de que separar, pero la Constitución no habla de la cooperación, incluso la Constitución del 88 habla de cooperación, y cuanto más se coopere mejor. Creo que hoy en día lo que hace falta es cooperación entre todas las opciones para esto, ¿no? Eso por una parte. Luego por otra parte también veía que en este proyecto se había producido como una especie de una gesta en donde hay una gran expansión, pero al mismo tiempo se respetan las identidades, ¿no? O sea que identidades diversas en torno a una unidad que es común. Y por otra parte veía también en esta gesta, veía en el fondo, no sé si luego se concretaba en esto, pero una igualdad en la dignidad, pero sin embargo no una igualdad en los contenidos. O sea, en contenidos no puede haberla, porque no puede haberla de ninguna manera, ¿no? Incluso hoy yo, desde el punto de vista doctrinal, pues no lo admito. Igualdad en la dignidad sí, pero no con un musulmán, porque no lo creo, solo que la diferencia que es abismal. Y me parece que lo contrario es que creo que perjudica también a los musulmanes, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería hacerte era un poco en qué medida todo esto, lo que ha provocado la crisis de todo esto no es una cuestión de las ideologías, lo que ha provocado que todo este proyecto de expansión respetando las identidades dentro de una unidad que es común, de respeto a una identidad que es igual pero no en los contenidos, lo que provoca esta crisis es estas interpretaciones de carácter ideológico, donde la gente se atrinchera en ideologías, y lo que ha minado esto, no sé, es una reflexión un poco más alta, no sé cómo lo ves, y en fin. Bueno, vamos a ver. Es que también el respeto a las identidades tampoco se dio. ¿Perdón? ¿No es? El respeto a las identidades no se dio. Por lo siguiente. Vamos a ver. Cuando los españoles llegan y ven esas sociedades todas, hasta yéndonos de las hegemonías, del poder de unas sobre otras, todas ellas hacían sacrificios humanos. Era su identidad.
Es decir, que hubo una profundísima... Es que además, ¿por qué hay que respetar? O sea, es que ¿por qué hay que dar atención? Yo niego la mayor, es decir, ¿por qué hay que respetar las identidades? ¿Por qué, llegando a determinado grado, digamos, civilizatorio o político, es decir, un español hoy, o sea, yo no puedo marginar a Tatiana Guerrero por su condición de mujer? Y entonces un musulmán dirá, no, pero es que, claro, dijo Alá con el telégrafo de Mahoma, prácticamente, pues que es que la mujer, claro, ¿de dónde va eso? Eso es una cosa de segunda, ¿no? Claro, eso, yo no puedo respetar esa identidad. A lo mejor poner un coche bomba, pues es más evidente eso. Pero es que esa identidad, y es que a ti tampoco se dio. O sea, quiero decir, es que yo creo que ahí se cae en una visión un poco ingenua. Los españoles prohibieron los servicios humanos, prohibieron la sodomía, sí, que hoy será muy cool, lo que queramos, pero es que resulta que en aquel momento era antropológicamente, y desde la perspectiva de la Iglesia Católica, no digamos, por cierto, ahora este es un asunto que está volviendo a aflorar y lo celebro, porque si la Iglesia Católica no habla de sus temas clásicos, pues que me lo expliquen entonces, yo ya no empiezo a no entender nada. Entonces, yo he leído, cesen esas sodomías. Eso es no respetar las identidades. O sea, que yo en ese sentido creo que los españoles hicieron muy bien en no respetarlas. Claro, como estamos en una especie de happening de puertas abiertas, no comparto, pero respeto a esta identidad. Yo creo que está sobrevalorada la identidad. ¿Qué es eso de la identidad? Yo es que ahí, yo no sé cuál es. No sé eso también por las universidades norteamericanas, con las políticas identitarias. Claro, yo creo que, efectivamente, yo creo que es que hay unas modas aquí académicas que hay que respetar. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Cortés? De hecho, Cortés, hay un diálogo que a mí es que me hace hasta gracia, ¿no? Cuando habla con Moctezuma le dice, pero hombre, ¿cómo un hombre de tu condición está aquí sacrificando? ¿Cómo no te das cuenta que esto es una cosa? ¿Cómo te...? Como diciendo, pues hombre, ¿dónde vas? Claro, y él le dice que ni hablar. Y de hecho, se da cuenta de que no tiene fuerza en la primera vez que habla con el emperador. Y dice, esto servirá de primer toque. Como diciendo, no estamos conociendo, ¿no? Pero luego enseguida le dice, no, se ha terminado. No puedes matar. No puedes seguir matando indígenas. ¿Quiere esto decir que no se mataran a sus espaldas? Pues probablemente sí. Y como no había un dominio territorial profundo, pues probablemente a 10 leguas estaría metiéndole un sacerdote el pedernal en el pecho a un chico. Pero no en el terreno ya dominado, pacificado. Entonces yo creo que es que no se respetaron, pero es que no había ninguna necesidad de hacerlo. Vamos, es que si hubieran hecho, pues no existiría lo que existe ahora mismo. Yo creo que la idea de tolerancia hay que manejarla en su justa medida. Hay cosas intolerables. O sea, por ejemplo, es intolerable las supersticiones de los musulmanes con respecto al cerdo. Esto es una cosa nutricional. A mí ¿qué rollo es este del cerdo, hombre? Por ejemplo. No había nacido poca todavía. Yo lo negaría, yo lo negaría. Luego otras cosas que ha comentado usted, pues, bueno, hay cooperación de la Iglesia Católica, es innegable, pero porque es el modo de estar en el mundo de aquellos señores. Pero insisto también en las pugnas, Insisto también en las pugnas. Y en lo político, y aquí voy a hacer una crítica ya desde el punto de vista de la nación española, hombre, los sacerdotes que decoran con lazos amarillos los campanarios catalanes, hay que respetarlos también. ¿Están cooperando también? Es decir, que aquí los planes políticos y los planes cuyo reino está en otros mundos, pues claro, chocan a veces. O sea, yo entiendo que como institucionalmente hubo una cooperación. Ahora, ¿los fines eran los mismos? En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos sí. No quito el mérito de la Iglesia Católica. Yo no soy un anticlerical, en absoluto. Pero tampoco puedo ingenuamente verla como una especie de una corriente, pues siempre en el acierto continuo. No, hay intereses. Es una institución humana, ¿no? Yo sé. Vamos, yo las identidades... no, sí, estoy de acuerdo con lo que decías. Las identidades, bueno, depende cuál sea. Claro, depende de las cosas. Si tu identidad es matar, si tu identidad es ser un pederasta, pues tu identidad es una basura, repugnante, y hay que meterte en la cárcel.
O sea, yo me refería a lo que podría haber de humano, de civilizatorio, no de civilizatorio, eso hay que detestarlo radicalmente. No, eso sin duda. Sí. Luego, con respecto al tema este del nacionalismo, yo creo que es una iglesia que renuncia a su identidad también. O sea, que es eso. Pues por eso yo le doy poco valor a la identidad. Es decir, si tú al final, lo digo como iglesia, el caso que nos ocupa, estás a rebufo de unos planes políticos que no tienen nada que ver, creo yo que no tienen nada que ver con el Evangelio, o sea, pero además, es que es más, las justificaciones de los nacionalistas catalanes, eso no hay quien lo respete, eso es racismo. O sea, un tío de Cuenca como yo, pues es una especie de monstruo que llega allá a invadir. ¿Eso el Evangelio lo admite? Pues no sé, no sé qué materia de qué estamos hablando. Luego, o sea, que la catolicidad significa universalidad, que es el nacionalismo. O sea, en el fondo es una iglesia que ha renunciado a su identidad católica y la ha reemplazado por el nacionalismo. Es un problema grave, esperemos que se enderece. Y luego es curioso porque esas iglesias luego además se quedan, o sea, se vacían desde el punto de vista vocacional, de todo. Claro, hombre, es lógico. Y además por el fondo de la población son mantenidas por la conferencia episcopal, porque como no tiene gente, pues lo el seminario de Euclés, ya no tiene seminaristas. Guadalajara ni por ahí. No tiene seminaristas, yo es que tengo muchos vínculos con Euclés. No tiene. Es un sitio fabuloso. Es el Escorial de la Mancha que le llaman. La sede de La sede de la Orden de Santiago, vacía. ¿No será que el Concilio Vaticano II no estuvo la cosa? Yo es que, en mi opinión, va a hacer internet. Pésimo decirlo. Bueno, bien intencionada, bien, pero los frutos son esos. Pues una fragmentación de las naciones, pues que conlleva fragmentación eclesiástica, probablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Yo te quería preguntar, bueno, pues has bosquejado un poco cuál era el ortograma del imperialismo, en términos de, bueno, del imperialismo español, sobre todo proyectado sobre América, y luego, pues una vez pues, constituidos unos estados, integrados en el imperio, llega la independencia y empiezan a salir, pues, digamos, distintos proyectos, esto que son, vamos, el más conocido seguramente, el de Latinoamérica, pues muy promovido por incluso Napoleón III, etc. Yo te iba a pedir, si, bueno, vamos con la extensión que quieras, si puedes, algo que comentaste en una sesión anterior, que comentes, por ejemplo, un poco cuál crees o que puede ser, por ejemplo, la intención ahora mismo de China sobre América, que hiciste un comentario la vez anterior al hilo de la lengua, porque, por ejemplo, a Estados Unidos le interesa, como has dicho, por el Instituto de Verano, etcétera, lecturas y traducciones de la Biblia, atacar todo lo posible, claro, promocionar las lenguas indígenas, reconstruirlas y atacar todo lo posible al castellano allí, al español. Sin embargo, a China le puede interesar, y por eso a día de hoy, pues ahí mismamente en esta facultad hay mucha población de estudiantes chinos que vienen a aprender castellano y aprender, pues, un poco de historia, de filología, de cultura española en términos generales, y también Hispanoamérica, y hay proyecciones comerciales con eso. Pues sí, pues bueno, claro, esto de China siempre es tan enigmático, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos tienen intereses en Hispanoamérica, y claro, lo más inteligente ahí, puesto que claro, Estados Unidos quizá pueda haber una amenaza, puede haber una amenaza en los estados americanos, pero para China entiendo que no. Entonces, pues quizá sí, una de las formas, digamos, de mantenimiento de unas posibilidades, puede ser el interés chino. Tiene toda la lógica, es un poco lo que decía Jefferson con Cuba, pero si es que va muy bien, o sea, nos viene bien esa estructura. Entonces, sí, China puede ser interesante. Por cierto, hay un tema interesante, ahora que hablamos de la Iglesia. China hace poco ha aceptado la Iglesia Católica, por ejemplo, hace muy escasos meses. Y eso es una maniobra, sin duda, inteligente. Y eso nos vuelve a dar, porque la Iglesia Católica es hispánica en gran medida. No manejo las cifras, pero probablemente vamos, seguro, ¿no? El mayor número de católicos del mundo hablan español. Todos los hispanos somos católicos, en ese sentido, todos, ¿no? Entonces,
que China haya aceptado ya por fin que no vayan obispos jugándose la vida, haciendo una labor de proselitismo muy discreta y que les haya permitido cierto aperturismo, puede tener que ver con estos intereses hispanoamericanos, y a mí me parece una medida interesante. De hecho, además, hombre, no nos engañemos, casi muchísimos de los componentes de lo que hoy es un ciudadano político, una persona, tienen componentes católicos inequívocos, eso no se puede negar. De hecho, dirigentes, todas estas legislaciones favorecen a la persona, la desanimalizan de algún modo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que China puede ser una de los diques frente a la fragmentación. Yo creo que a China, le puede interesar comercialmente, pero claro, a la hora luego con esas diferencias tan grandes que tiene con su idioma con el nuestro, claro, si se enfocan hacia uno, es más fácil que en el sentido de que persista el español en toda Hispanoamérica, que si tratan de negociar con todos los caciques en sus propias lenguas. No sé, me ocurre decir, no lo sé. Mejor esto ya es muy política ficción, no lo siguiente, pero Gustavo Bueno, digamos, como una de las vías para una cierta unidad panhispánica, él propone que el primer instante, digamos, o el primer ladrillo, antes que cualquier encuentro cultural, como digamos ahora es en las vías en las que se está insistiendo desde hace mucho tiempo, sería precisamente la instauración en lo posible de un mercado común. ¿Tú crees que, pues en ese sentido, claro, le interesaría tanto comercialmente a China algo por el estilo? ¿O sería, digamos, pues una amenaza que podría suceder, por ejemplo, a la potencia comercial de Estados Unidos? Una pregunta un poco... Sí, a lo mejor ya esto es un... No, bueno, no tenemos prisa, quiero decir, vamos a hablar. Vamos a ver. Las relaciones comerciales frente a un todo homogéneo tienen la facilidad de que, digamos, que los engranajes funcionan bien. Pero claro, ese todo homogéneo, si tiene mucha escala, tiene mucha fuerza. Entonces, el dividir y vencerás es más fácil. Es decir, los mapuches que hablábamos. Si debajo de los mapuches hay una bolsa petrolífera y los mapuches son, por ejemplo, 200.000 personas, es más fácil corromper, la corrupción es parte de la política, no nos engañemos, corromper al cacique mapuche diciendo que señas de identidad más interesantes, muy bien. ¿Cada cuánto el petróleo? Tanto, vale. Te corrompo. Es más fácil eso, o sea, negociar con las pequeñas escalas. Ahora bien, depende quizá del volumen de negocio. Es decir, a lo mejor te interesa más. Esa, la verdad que tiene pros y contras. Si tu interlocutor es muy fuerte, puede ponerte condiciones muy duras. Ahora, también luego, una vez, eso es lo que les pasa a las mafias. Las mafias necesitan en la medida del Estado, de que haya buenas autopistas, de que haya buenas infraestructuras. Esto nos pasó cuando analizamos lo de las drogas en México. Claro, el Chapo Guzmán le interesa también que México tenga un funcionamiento suficiente para poder aprovecharlo. Entonces, en ese sentido, yo no tengo muy claro cuál será la estrategia de los chinos, que seguro que la tienen, claro, y son muchos, además. Pero claro, y luego el dividir y vencerás, pues permite eso, el trato personalizado, pero ¿hasta qué punto te interesa? No sé, no sé responderte, es muy difícil. Bueno, en primer lugar, felicidades, por la conferencia extraordinaria. Para ayudar un poquito, aparte de lo que has dicho de la Iglesia Católica, que no lo sabía, sí que sabes, muy interesante, pero muy en relación con esto que estás diciendo, ahora mismo el español ya es la segunda lengua en China educativamente, es decir, se ha hecho la asignatura de español, imaginémonos, al bachillerato en China. Claro, entonces no les interesa fragmentar el español. Entonces, creo yo. Ahora mismo se necesitan profesores de español a mansalva. O sea, es una vía inmediata para los profesores españoles, pero es que imaginémonos lo que quiere decir eso. Se han dado cuenta que el español es útil para esto que estás diciendo, para comerciar. Incluso Brasil tiene incorporado en su bachillerato el español, me parece. Sí, o sea, yo creo que sí, que eso no caben ingenuidades en la política, entonces todo tiene otra cosa que se haga bien, ¿no? Pero si han apostado por el español en cierto modo, o en ese gran modo, y se han abierto las puertas a la Iglesia Católica, eso demuestra que su vinculación con el mundo hispano es evidente.
Parece, ¿no? Es una apuesta decisiva. Sí, yo creo que también hay un gran factor que es que si China quiere tener una proyección mundial de dominio por medio del comercio, ¿no? El idioma propio de los chinos no es útil para eso. Por eso. El lenguaje chino es muy malo para aprenderlo precisamente porque es un lenguaje primitivo, es un lenguaje, es un primitivo. Incluso la propia escritura. Sí, por eso yo me refiero. Un poco pasa lo que decían los españoles con esas lenguas, ¿no? Que no tienen alfabeto. Es que lo que unifica en China es el alfabeto más clave. Claro. Después hay un montón, pero la escritura en China es como un idioma escrito aparte de la es que en España, como tenemos esta obsesión provinciana de la señal de identidad, yo últimamente estoy en un plan cirujano, quirúrgico, y últimamente estoy hablando de español como una tecnología. Esto que estamos hablando es una tecnología que nos permite operar. Hombre, yo el español me encanta, bueno, ya sabes, estamos con sus vocablos, pero sí que es cierto que claro, ellos tienen que optar, puesto que su tecnología no funciona bien, pueden optar por idiomas con alfabetos diferentes a esos ideogramas que manejan, y entonces pueden optar o por el inglés, digamos en términos de escala mundial, o el español, y si ya ha sido el español es porque los intereses son clarísimos. Porque quieren quitarle la dominación al inglés, o sea, a Estados Unidos. Pues y quizá la reacción que está teniendo Estados Unidos últimamente un poquito hispanófoba, en el sentido de que si hablas español, me han comentado, ¿no? Se empieza a ver mal, se da una reacción a que han percibido que esa estrategia está en marcha. Sí, luego, también leí bastante sobre el gobierno chino de la aprobación de la Iglesia Católica. Voy a explicar un poco más. Eso ha sido como hace 3 meses. Sí, lo que hizo fue, ya vino la Iglesia Católica, o sea, el régimen chino, la religión está permitida, pero toda la religión está controlada finalmente por el Estado. O sea, ya vino la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica oficial, los obispos no están nombrados por el papado ni por nada, los obispos nombrados por el gobierno chino. Lo que ha hecho el gobierno chino es hacer un acuerdo con el Papa, de forma que varios de los obispos que el gobierno chino tenía se han puesto de acuerdo para que funcione así, que es que el papado proponga a los obispos y el gobierno chino lo aprueba, ¿no? Es un concordato al revés. Sí, es un concordato, básicamente. De forma que, eso es, la iglesia, la iglesia oficial china ahora también es una iglesia oficial católica, o sea, le han dado legitimidad con el Papa, o sea, que sí que se la ha aprobado, pero que sigue con esa mecánica de... más bien la aprobación de la iglesia ya existente. Sí. La legalización, digamos. Sí, la legalización muy bien. De todas formas, no, yo tampoco este tema lo conozco muy bien, pero sé que el cardenal Fens ha sido muy crítico en este asunto. Claro, por muchos cardenales de la antigua, de la iglesia que estaba en subterfugio, de la iglesia ilegal, la iglesia oficial, pero que era para chinos. Sí, eso es bueno. Muchos cardenales que se han enfadado porque lo han visto como una especie de puñalada hacia... Lo han visto como una cosa, o sea, es que parece ser que primero no se conoce el contenido del acuerdo y luego parece ser que le han dado una cierta preeminencia a la iglesia patriótica, que es una iglesia que está supeditada y dominada por el gobierno. Y de hecho el cardenal ha sido muy crítico en este acuerdo con el Papa y incluso ha llegado a decir que, que el tema no es tan positivo como parece. No, porque es una iglesia que está dominada por la política. Es una iglesia al final, pues es una iglesia que renuncia a su identidad y que de alguna forma se subordina ideológicamente a la autoridad legítimamente constituida. O sea que... Pero a nivel político el efecto es el mismo, o sea, es una legitimización de la iglesia católica. Sí, bueno, yo entiendo eso, pero de algún modo es un reconocimiento de que su estrategia mira con mucha atención al mundo hispano, ¿no? Sí, claro, porque se han esforzado en conseguir que el Papa les aprobase la iglesia, para tener sus negociaciones, o sea, Bueno, pues como veis, si os parece, pues nos vemos esta tarde a las 5, que habla, lo recuerdo, Pedro Insua, y no mañana, como estaba en los carteles, que es un cambio de última hora. Habla hoy a las 5 Pedro Insua sobre las emancipaciones americanas, continuando un poco el tema hispanoamericano. Y bueno, pues reitero los agradecimientos a Iván, muchas gracias y pido un aplauso para él.